páginas web una cuestión que dice que las casas, o venite a Italia o a determinados lugares, que las casas salen 1 euro, y hay mucha gente que por ahí va, o hay una... Me esperan un minuto que tocaron el timbre en mi casa, que estoy justo solo. No me conoce, perdón, estas cosas las pude leer, y que tiene que ver con esto de lo que manda Sara acerca de las casas por 1 euro, que es una noticia muy recurrente que aparece en algunos medios de comunicación, a veces aparece en las redes, que son algunas localidades, algunos distritos de Italia que venden algunas casas a 1 euro, o esa es la noticia que es para enganchar, ¿no? Y que después implica que, bueno, tienen que hacer determinadas documentaciones o tienen que poner una caución de 5.000 euros. Y justo ayer estaba viendo una noticia que aparecía en el diario Clarín, donde un youtuber hacía la recorrida por Italia, por estas ciudades o estos pueblos de la costa italiana, y entraba a Sí, las casas estas y veía que la casa Gustavo, estaba destruida, sí. ahí después, si vos te fijas al principio del trabajo, viste que yo puse algunos links, bueno, Así en es. uno de los links yo enganché, digamos, el recorrido del youtuber, entonces en función de eso después fui haciendo todo como Todo. el derrotero, y después algo La Nación había también publicado, porque en algunas de las comunas esas de Italia no solo está el tema de la venta de las casas por 1 euro, sino también viene asociado que te pagan determinada cantidad de Sí, dinero para que como vayas. para si vos aceptás ir ahí. Sí, sí, tiene que ver en parte o sea, Europa en general tiene problemas de gente joven, por Población. algunas cuestiones. ¿Eh? Sí, de población muy anciana. Así es, tiene una pirámide trunca. Vieron que siempre la pirámide poblacional se refiere, va, a una pirámide, y acá es como una pirámide trunca, o algo en eso se está invirtiendo. Que tiene que ver, hay como una lectura que se hace ahí a partir de lo que fue la Guerra Fría, que se entendía que la pelea entre los Estados Unidos y la URSS, en caso de una guerra, quienes iban a recibir las mayores implicancias o las mayores consecuencias de la guerra era Europa, y por lo tanto la gente no tenía expectativas a largo plazo, por eso solía no tener hijos, y recién, bueno, a partir de la caída del muro de Berlín y que es el enfriamiento de la Guerra Fría, que no era tan Guerra Fría, sino que era una guerra caliente, hizo que muchas familias volviesen a tener la perspectiva de tener hijos, pero bueno, pero hay como un problema, además tiene que ver con el desempleo y con un montón de factores que ocurren en Europa, más allá que las noticias no lo dicen, pero cuando uno lee informes y demás, la desocupación en Italia es bastante importante, tiene que ver con esto de las últimas elecciones, donde ganó alguien que pertenece a la centro derecha o a la extrema derecha, depende de cómo se la mire. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con esta? Por eso me parecía interesante lo que analizaba Sara, que tenía que ver con otras realidades, ¿no? Que también hay un interés político y económico por detrás, o también el interés de poblar determinados lugares de Italia que están como despoblados. También sucede lo mismo en España, en algunos distritos de España, pero bueno, que es otra historia y demás. Por eso también ahora van a tratar de acelerar o eliminar determinadas trabas para aquellos que son descendientes de españoles e italianos, para que puedan, en España sobre todo, para que puedan tramitar la doble ciudadanía, ¿no? Porque tienen como una necesidad de poblar determinadas regiones. Pero bueno. Sí, y algo, Gustavo, Sí. relacionado a lo que vos decís, el youtuber también algo hizo como un comentario de pasada de también algunas situaciones bastante semejantes en Portugal también. Sí, Portugal sí, pero viste que Portugal en general no pertenece al mercado común europeo, está Claro, por sí, por eso a fuera. mí como que me quedó, digo, bueno, Sí, cuando tenga más tiempo voy a investigar a sí, ver no, Portugal también cómo son las particularidades. últimamente, sí, Portugal también ha abierto las fronteras, pero lo que pasa es que Portugal tiene otra realidad muy diferente a las cuestiones de los otros países que integran el mercado común europeo, entonces tiene como otras realidades socioeconómicas diferentes y otra historia política también, ¿no? Ahí el socialismo
tiene otra trascendencia, bueno, asesinatos, golpes de Estado y demás. Portugal es, bueno, no importa, son allá los europeos, nosotros acá con nuestros problemas. Pero bueno, lo que quiero decir que es bastante complejo. Después, Lucas, que bueno, se disculpó porque no puede conectarse, quizás en último término, presentó algo que tiene que ver con una fake news o una noticia que aparece en Twitter acerca de que cerraba Don Satur, y en realidad, y bueno, se armó todo como un revuelo en las redes, pero más que cerrarse Don Satur, Don Satur había cancelado el contrato con alguien que le daba materias primas para la elaboración de los bizcochos, pero que Don Satur después tiene que salir a explicar que en realidad no es que cerró Don Satur, sino que lo que ellos cancelaban era el contrato con esta empresa alimenticia, porque las partidas que les estaba enviando para la fabricación de sus bizcochos habían perdido cierta calidad y consideraban ellos que no era la calidad necesaria como para fabricar. Pero bueno, todo eso implicaba, y obviamente que la empresa a la cual se le cancela el contrato termina cerrando y despidiendo gente, ¿no? Y bueno, con un tema ahí en el medio, para algunos la responsabilidad social empresaria que está en boga cada tanto, que tiene que ver que las empresas se piensen en relación con la sociedad y no solamente desde el punto de vista mercantil. Pero bueno, es una discusión que hay en torno a eso. Después, Ige, creo que es Sara Ige, ¿no? No, Ige. Y yo me pierdo con los nombres. Ige, que es el tema de, saca un, perdón, que me sigue, Mónica. Mónica, que no está conectada, ¿no? No. Mónica trae a cuenta un Twitter, y que también tiene que ver con que alguien publica en las redes el mal estado de las viandas que el gobierno de la ciudad le da a los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y este sujeto que publica esta foto de un sándwich en mal estado lo vuelve a retuitear en un contexto de, bueno, con esto que pasó ahora con la toma de los colegios y demás, y que en realidad, si uno investiga, es una foto que ya había aparecido en el 2018, ¿no? Y bueno, y hace este análisis de cómo a veces se utiliza para desprestigiar determinadas políticas o para argumentar el porqué de determinadas situaciones que suceden en el ámbito de la ciudad, que tiene que ver con esto de las viandas en mal estado, que siempre es un tema muy recurrente en el ámbito de las escuelas, que no, generalmente a veces tiene que ver con el presupuesto educativo, que tiene que ver con la desfinanciamiento o la subejecución del presupuesto educativo, que a veces viene sucediendo. Si uno analiza el presupuesto educativo en la ciudad, uno ve que tiene una curva descendente y hay subejecutación de las partidas. Y más allá de que obviamente las viandas en las escuelas están terciarizadas a través de otros prestadores, y a veces los prestadores no cumplen con los requisitos de lo que se concursó en las licitaciones y demás, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, el tema de las viandas en mal estado, y que justo en esta semana o la semana pasada volvió a recrudecer a partir de las tomas de los colegios o los reclamos de los estudiantes secundarios, que más allá de las viandas en mal estado, lo que ellos proponen, lo que se piden es más viandas, no menos viandas, sino lo que hay es una reducción de las viandas. Eso era. Y después estaba leyendo a grandes rasgos de lo que mandó Martín, que tenía que ver con, ya te digo, tiene que ver con esto sobre la publicación del atentado a CFK en la web de C5N, que hizo un análisis en torno a cómo se dio, cómo se da esta controversia entre el atentado, o que es una cuestión lo leí muy así por encima, ¿no, Jolo? Y más que nada es el montaje, y bueno, y se dio esta disputa en los medios de comunicación o en las redes, ¿no? Acusando a Cristina Fernández de Kirchner de que era una opereta,
más allá de que, bueno, y otros sostenían que la verdad era un intento de asesinato, o lo que se llama un magnicidio, y bueno, y la discusión que se da en torno a eso en los medios de comunicación y en las redes, más o menos. Así que bueno, más o menos hice como un raconto de los trabajos que habían mandado hasta el día de hoy, y que bueno, la verdad que muy gratamente sorprendido por el nivel de análisis y de lectura del material de estudio, porque muchos muchos no todos, en general los 4 trabajos han citado la bibliografía que hemos utilizado a lo largo de este trayecto. Carolina, te falta el tuyo, así que cuando puedas, hasta el día jueves está habilitado para que lo envíes al trabajo, para que se lo pueda mandar a la gente de la legislatura para que puedas aplicar. A grandes rasgos, no sé si les sirvió o no les sirvió, si qué les queda. La idea es que cuando hacemos el cierre de una materia, yo les pregunto cuestiones positivas y cuestiones negativas, ¿no? Que tiene que ver con esto de la retroalimentación que necesita el docente para, en caso de que se vuelva a dar el curso, o este curso u otro curso, el docente pueda tener cierta devolución de lo que fue la cursada. No sé quién se anima a hacerlo en primer término. Nadie, ok. Pareció una porquería el curso. Bueno. Bueno, yo me animo a ver si alguien por ahí, no sé si quería hablar, ¿no? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno. No, es justo Nadie quiere hablar. cuando vos te fuiste preguntaba, no sé el nombre de a cargo de del IES, la que está con los audífonos, con los auriculares. Sara. Creo que es Sara. No, Vane. Vane Bullo. A cargo de la veeduría, ¿no? Sí. Yo le cambio el nombre a la gente, no se preocupe. Preguntaba si le gustó el curso. Yo dije que sí. Yo tenía una expectativa de que por el título parecía algo más técnico. Yo que me gusta mucho la tecnología, digo, capaz que va por el lado de, bueno, un poco lo que puse también en el trabajo, ¿no? Cómo a veces las fake también se laburan desde lo técnico, porque necesitas troll, necesitas algoritmos, necesitas, bueno, toda una serie de cuestiones técnicas que se aprovechan, como lo que pasó con la noticia de C5N, ¿no? Que digamos, los que difundieron no contaban con que los que saben que puede ser un error muy común, que haya errores en los datos de publicaciones, bueno, en fin. Pero no sabía que, digamos, me sorprendió que tuviera más como una connotación sociológica. Entonces, esto, digamos, para mí está bueno. Es un área que no manejo, está buena la bibliografía. Yo le hubiera puesto el título Sociología de las Fake News, digamos, que entonces ¿no? que, para que fuera quedara más claro, pero bien, digamos, porque es una perspectiva que no consideraba. Así que la verdad que me vino bien, la bibliografía también me vino bien. Por ahí, si tengo que decir algo, pero no es algo que me saca el sueño ni nada, es que los ejemplos de la bibliografía, las portadas, el último texto, estaban todos con una connotación, digamos, orientados hacia un lado, digamos, del color político. Por ahí no vi lo otro. Bueno, eso, por ahí digo, a lo mejor me hubiera gustado un poco más amplio, de noticias de ambos lados. Nada más, eso es lo único que tengo para decir. El resto... Ok. Sara, Carolina. Sí, no, bueno, a mí, bueno, me resultó útil bueno, para poder trabajar, digamos, sobre un análisis, sería como más tranquilo, más profundo de determinadas cosas que, bueno, que a veces, que yo decía, ¿no? Por contactos que nosotros podemos tener, bueno, de repente te cae en tu perfil de Facebook y bueno, uno por ahí lo lee, como decía en un momento la bibliografía, ¿no? Bueno, el título, la imagen y como un pequeño resumen, pero por ahí no le das demasiado tiempo, porque bueno, también uno tiene que mirar otras publicaciones y otros mensajes, entonces bueno, el hecho de poderse detener, ir
entendiendo o interpretando cada palabra, cada idea, cada planteo, para mí fue interesante poderlo aplicar en el trabajo práctico. Y bueno, después lo que hice, yo tengo en el celular la aplicación de Baja Libros, y bueno, ahí yo pude conseguir en el formato de ebook, que la aplicación esta permite leer 3 de los libros que figuraban en el programa como bibliografía. Así que bueno, es un poco como el desafío para seguir estudiando, seguir leyendo otras cosas en el futuro, y bueno, y por ahí poder pensar para el año que viene también como otra o complementación del tema, o como decía recién el alumno anterior, como ver otro enfoque, o ver también otra mirada a partir por ahí de otros especialistas, de otros textos que actualmente también se vienen difundiendo, donde bueno, el tema del poder, las características del poder, vamos a decir como la permeabilidad de las personas ante influencias que tienen precisamente mucha fuerza. Bueno, es algo que en general las distintas bibliografías, vamos a decir, como desde una línea o desde otra, y eso igual se sigue considerando como algo que, bueno, que es así, en cierto sentido, ¿no? Gracias. No, ¿Vos, de Carla, nada. tu opinión? Yo para saber, porque soy chuma y me interesa conocer lo que dice la gente. No, yo pensé también que iba para el lado de los tecnicismos, así como para reconocer puntualmente cómo se reconocen las fake news. Pero sí, la perspectiva no era la que esperaba, pero sí, estaba interesante. Sí, en realidad... No, además, perdón, Gustavo, además también sirvió para entender un poco cómo están funcionando las sociedades hoy en día, ¿no? Esto que decía de Claro, la también. crisis de Sí, representatividad, la individualización, ¿no? Un poco cómo Cruciano se ha aislado, cómo se ha roto eso que vos dijiste muchas veces, lo colectivo que tenía la sociedad, se ha volcado hacia uno mismo. Bueno, entender un poco la sociedad, que es clarísimo, eso estuvo bastante bien. sí, a mí obviamente cuando yo preparé el curso, obviamente uno no puede salir de lo que es, ¿no? Como sociólogo, quizás había quedado aclarado en algún momento, pero a mí siempre me interesaron el tema de las fake news, algo que uno viene trabajando en relación a otras cosas, y me parecía, bueno, como que había que darle una explicación más social, ¿no? De por qué en determinados contextos, a partir de determinadas situaciones, las fake news como que tomaron otro impulso o otra cariz en términos de lo social, ¿no? Por eso, y como verán ustedes, como que hay mucha literatura o muchos autores que trabajan esto de diferentes perspectivas, ¿no? De la filosofía, de la psicología, de la política, de la sociología, de los teóricos de la comunicación, que tiene que ver con esto de que algo pasó en términos de lo social, algo se transformó o algo mutó, y esto posibilitó que surgieran determinadas acciones. Obviamente que desde el punto de vista de la tecnología posibilitó que esto se dimensionara de otra manera. La utilización de las redes, la aparición de Facebook, de Twitter, de Snatch, del YouTube, Instagram y así sucesivamente, que hace que la gente se conecte o tenga la posibilidad también de intervenir o interactuar en la red, ¿no? Y a veces el interactuar, obviamente hay gente que lo hace con intereses económicos, como ustedes bien lo han determinado en algunos de sus trabajos, ¿no? Cuestiones económicas, políticas, sociales, filosóficas, o porque tienen ganas de situarse o de presentarse de alguna manera, ¿no? Esto de lo que algunos sostienen de que las redes posibilitan que uno se transforme en una estrella también, ¿no? Y que tiene que ver con esto de lo que vemos ahora en Instagram, ¿no? La necesidad de que la gente le hagan los likes
porque eso posibilita que la gente se sienta de otra manera, o que tenga influencia, que se llaman influencers, youtubers, o lo que sea, y tienen cierta trascendencia, gente que antes estaba que era un ignoto, ¿no? En términos de lo social, y hoy posibilidades que todos nos podamos conocer de otra manera, nos podemos presentar de diferentes formas, y que a su vez, por detrás está el tema de la mercantilización, ¿no? De la mercantilización de la imagen de uno, donde a partir de que uno se muestra y obtiene determinada cantidad de seguidores, las marcas lo utilizan a uno como vidriera para potenciar o la utilización, y uno se puede beneficiar a través de cobrar algo, ¿no? Hay gente que vive de eso y no tiene otros trabajos y demás. ¿Qué tiene que ver con esto de, ¿no? Un poco lo que decía Martí, los cambios de lo colectivo a lo individual y ese pasaje. Y hay también un poco lo que decían a partir de las nuevas tecnologías. Hay una autora, Beatriz Saulo, que escribió un libro en los 90 que se llama algo de la sociedad, de la posmodernidad, no me acuerdo bien el título, yo para los nombres soy terrible, que ella analizaba qué tiene que ver con esto de el tema de la inseguridad, no la inseguridad de violencia o la inseguridad, sino en términos de que tiene que ver eso que analizaban algunos sociólogos, que tiene que ver la transformación, el pasaje de la sociedad del nos a la sociedad del yo, ¿no? Donde uno se siente como que aislado, que el Estado o determinadas formas de las políticas públicas dejan de prestarle atención al sujeto o al ciudadano, y el ciudadano se transforma casi en un individuo aislado, o que tiene que escribir su propia autografía. Entonces hace que lo que ella analizaba, Beatriz Saulo, en ese libro, Escenas de la vida postmoderna, se llama así, que es muy interesante el libro, ¿no? Sobre todo porque da cuenta de lo que sucedió en los 90, hay libros que son muy coyunturales, ¿no? Pero que da un reflejo muy acabado de cuál es la sensación que siente la gente o las personas en ese contexto. Y ella decía que en función de la inseguridad, de no sentirse protegido y demás, la gente se refugia en su propia casa, y la única ventana que tiene al mundo es a través de la televisión o a través de las redes, ¿no? Y eso posibilita generar otra forma de lazo social, generar otro tipo de sociedad o otro tipo de interacción social, ¿no? Los 90 fueron como un parteaguas, por así decirlo, y también tiene que ver con la publicidad, por eso perdonen que insista con la publicidad, pero para mí es como uno de los ejes que también donde la publicidad toma mucho mayor voltaje a partir de estos cambios, y lo que tiene que ver con las modas, los consumos y demás, y tenía que ver con esto de los consumos globales también, ¿no? Y que las redes posibilitan eso, ¿no? Podés decir, uno cuando hacía entrevistas, cuando uno era investigador y trabajaba para determinada gente que se escribía informes de determinadas cuestiones en la universidad, uno hacía entrevistas, la gente decía, bueno, ahora yo me puedo posicionar como un ciudadano global, y si quiero puedo consumir lo que mismo que consume un londinense, ¿no? Porque en cierta cuestión o cierto imaginario social me posiciono como un ciudadano global, y entonces puedo consumir determinadas cuestiones. Y es muy gráfico porque había publicidades, sobre todo de cigarrillos en la época de los 90, donde jugaban con eso, ¿no? Jugaban con que si consumías un cigarrillo o una marca de cigarrillo, entonces te ponían un ciudadano holandés, un ciudadano francés, entonces jugaban con esas cosas de los consumos y que generaban otro tipo de identidades, ¿no? Y obviamente que la revolución de la tecnología lo posibilita. También tiene otros efectos. Ayer yo estaba mirando un programa también sobre el tema de lo que sucede mucho en las escuelas y demás, que tiene que ver con esto de la implantación de otras identidades, y cómo a veces gente adulta engaña a adolescentes y a través de las redes utiliza, y bueno, uno que trabaja en algunas escuelas, pasa que algunas chicas son violadas, ¿no? Y entonces, sí, exactamente, ¿no? Algo que pasó hace poco en una escuela en la cual trabajamos, nos pasó eso, y una chica de 12 años terminó siendo violada por uno de estos sujetos, ¿no? Que también tiene que ver con esto de estas cuestiones de las redes y la implantación de identidades y el juego de la perversidad, ¿no? Que está en todas estas cuestiones, y obviamente tiene que ver con esto de los cambios sociales, los cambios de la ruptura de
de los vínculos familiares también, ¿no? Porque algo que por ahí no hemos tocado es el tema de la transmutación de la familia. Hoy hablar de familia es como algo muy difuso, ¿no? Que tiene que ver con esto de los cambios, nuevas identidades de género, en fin, hay como un montón de cuestiones sociales que obviamente estamos todos atravesados y creo, ¿no? A mí esto como una explicación que doy o de justificar por qué me parecía interesante analizar desde el punto de vista de la sociedad el por qué se producen determinadas, más que analizar el efecto, sino decir, bueno, ¿cuál es el trasfondo que hay por detrás? ¿Por qué le creemos más a una fake news o por qué estamos más construidos o desconstruidos desde ese lugar, ¿no? Por eso me parecía interesante trabajar y que por ahí dar a conocer lo que uno investiga, lo que uno lee a partir de lo que es la construcción de la verdad, lo que es la construcción de la cuestión de la identidad, o la exacerbación de los procesos de individuación o desafiliación social o fragmentación social, ¿no? Y que ha hecho que esto sea el caldo de cultivo para determinadas cuestiones. Obviamente que hay intereses concretos, por ahí un poco de lo que decía Martín, es verdad que la literatura por ahí va desde un lugar, uno también tiene una formación teórica marxista, perdonen, pero bueno, lo digo ahora, que tiene que ver con cierta lectura de ciertos autores, más allá que uno lee otras cuestiones, pero hay como cierta cuestión, cierto acuerdo, ¿no? Acerca de las transformaciones y los efectos positivos o negativos del neoliberalismo, ¿no? Y la transmutación de lo social. Obviamente, para algunos el neoliberalismo, la aparición de la posmodernidad, posibilita que los individuos se muestren de otra manera, ¿no? Sin necesidad de tener un Estado protector o cuestiones así universales, entonces posibilita que hoy podamos tener otro camino para elegir de ser como somos y no estar tan estandarizados, como se los acusaba por ahí al estado de bienestar, ¿no? Como que eran construir sujetos más estandarizados, y el neoliberalismo lo que posibilitó es romper con esa estandarización y entrar en otra conformación de la individualidad de cada uno de nosotros y demás, y poder elegir y un montón de cuestiones. Pero bueno, hay como ciertas cuestiones. Obviamente que cuando uno lee o toma determinadas situaciones, tiene que ver con, obviamente, la dimensión de la fake news aparece así como irrumpe más fuerte con la cuestión de Donald Trump, ¿no? Entonces ahí como que genera todo un nuevo impacto, o la sociología o la política lo toma en cuenta desde otras perspectivas, más allá que la teoría de las comunicaciones esto ya lo venían trabajando, Saussure, bueno, la construcción de la cuestión, Lacan también lo trabajaba, de otras perspectivas, ¿no? Y hay otro autor, Heidegger, también las teorías de las comunicaciones y cómo se van transmutando algunas cuestiones, Laclau también en alguna medida trabajaba esto, es la voz Zizek también, hay como una nueva, pero bueno, a partir de esto de las nuevas formas de hacer política, la fake news a partir de Donald Trump impacta de otra manera. Y obviamente hay como una, sin ser peronista o ser kirchnerista, también uno cuando analiza objetivamente la etapa de los medios, obviamente que hay dos medios que condensan cierto poder hegemónico en la sociedad argentina, que construyen cierto monopolio de medios donde determinadas noticias tratan de que se impongan de determinada manera, ¿no? Y el tema de, por eso decía, el caso muy sintomático, la acusación a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a Garré, ¿no? Como que hubo una construcción muy fuerte de los medios de comunicación para tratar de destruir determinado poder político, ciertas cuestiones políticas, porque había una intencionalidad de destruir y que gane otro oponente, que es el juego de la política, ¿no? Carl Smith decía que la política es la continuidad de la guerra, ¿no? Carl Smith era un ideólogo que analizaba estas cuestiones de la guerra, ¿no? Y de cuestiones, y decía que la política es la continuidad de la guerra por otros medios, ¿no? Que tiene que ver con esto de posicionar y la lucha de clases y quienes asumen el poder, y a partir de que yo tengo el poder trato de construir ciertos imaginarios sociales o ciertas identidades que posibilitan de que yo siga manteniendo el poder
y siga sosteniendo. Si aparece alguien, necesito destruirlo a ese oponente para que yo pueda seguir reafirmando mi poder, ¿no? Es el juego de poder. Un poco lo que ha demostrado el neoliberalismo en términos de los que analizan en términos políticos, antes, que tiene que ver con esto de la crisis de representatividad de los partidos políticos, ¿no? Antes los partidos políticos representaban intereses de clase. Hablamos del peronismo, representaba los intereses de clase de los trabajadores hasta los 90, la UCD representaba una ideología más de centro-derecha, el radicalismo que se indicaba como la socialdemocracia históricamente, ¿no? Y después como que eso, entonces cada partido representaba ciertos intereses de clase. La ruptura de eso ha posibilitado que ya determinados poderes o determinados poderosos ya no necesiten de los partidos políticos para generar sus intereses en términos de lo social, ¿no? Ya no necesito un partido político para decir quiero que se cambien las leyes, quiero que se cambien, sino que hay otros grupos de intereses, otros grupos comunicacionales que empiezan a operar y a generar agenda, lo que se llama el Zeitgeist, ¿no? Vos, Martín, que por ahí que estás más en comunicación, sabés de que los medios de comunicación no generan el poder, sino que son utilizados por ciertos grupos de poder o ciertos grupos de interés que tienen un interés concreto y generan agenda, ¿no? Que se empieza a... Sí, agenda eso. Agenda, claro, y se empiezan a discutir determinados temas más que se imponen y demás cuestiones, y obviamente el Estado, ya sea nacional, provincial o jurisdicción, se tiene que hacer cargo porque se empieza a circular estas cuestiones, ¿no? Y empiezan a aparecer las diferentes posturas en los medios de comunicación, o en las redes empiezan a aparecer también esas peleas, ¿no? Que uno se mete en Twitter, son peleas larguísimas, que eso es cuando se dice el hilo, ¿no? El hilo de la discusión y que te llevan a determinado lugar y que se empiezan a mezclar y se empiezan a abrir determinadas cuestiones. A eso me refiero que tiene que ver con esta crisis de representatividad. Los partidos políticos ya no son una crisis, sino ya no representan lo que representan, sino que representan otras cosas. Por eso los medios de comunicación adquieren mayor preponderancia a la hora de generar determinadas noticias o determinadas cuestiones. Y obviamente Facebook ya no es tan incidencia. Vieron que los jóvenes sostienen que de Facebook se han ido, ¿no? Que en Facebook solo hay una generación de los 50 o de los 40 para arriba, entonces ahí está Instagram, y por eso Zuckerberg ha hecho todo WhatsApp, Instagram y Facebook como una gran empresa, que es la empresa Meta, como para tratar de licuar algunas cuestiones, pero bueno, inventar otras cosas. Y también está cambiando, perdón, meto un bocadillo. Sí. Santiago Bilinsky, ¿lo tenés? Sí. Bueno, que está muy ligado al trabajo y a tecnologías. El otro día decía que ya las redes sociales no son sociales, que ahora inclusive antes uno publicaba para sus conocidos o su entorno, o lo que sea. Ahora uno se publica para el algoritmo, para que uno pueda estar, digamos, ¿no? Con mayor visibilidad, o sea que no importa lo que publique, sino es que al algoritmo le guste, digamos. Entonces ya está cambiando inclusive ya la creación de contenidos va para otro lado, inclusive. O sea, ya te está virando inclusive también lo que es la esencia de las redes sociales, que era conectarte supuestamente con alguien. Ahora es rankearse mejor a través del algoritmo. ¿Cómo funciona el algoritmo? Bueno, vamos para ese lado. Entonces ya inclusive también está cambiando, digamos, el loco, y es así, tal cual. Sí, obvio, pero bueno, todo tiene que ver con la transformación y la progresividad de las cosas, ¿no? Ya no son redes sociales, se llaman redes sociales, pero bueno, hay que ver. Claro. Habría que analizarlos y darle otros cariz o otras definiciones, ¿no? Comerciales. Sí, también hay un pedagogo que se llama Carlos Solari, que es un pedagogo argentino que vive en España, y bueno, da conferencias y demás. Uno lo sigue mucho porque tiene que ver con nuestras nuevas pedagogías, que dice, bueno, que tiene que ver la utilización de los lenguajes y demás, y la necesidad de que esos lenguajes o esas nuevas formas de comunicación se incorporen en el tema de la educación, ¿no? Él le dice la cultura del snatch, que es una cultura más acortada, que tiene que ver con los lenguajes y las abreviaturas y demás, ¿no? Hay como un cambio
que tiene que ver con, obviamente, la tecnología se vino para quedarse, no es que es algo momentáneo, sino que va a ser, que es lo que impacta en nuestras vidas, y obviamente que hay una generación que nació bajo este contexto, cosa que nosotros nos hemos tenido que incorporar a estas nuevas formas de comunicación y estas nuevas tecnologías, mientras que hay otros sujetos que no. Era como le dice, a veces cada tanto aparece, bueno, uno lo vio, por eso uno lo puede decir, de hijos que nacieron bajo estas nuevas tecnologías y que están acostumbrados al teléfono, al touch, ¿no? Y pasarlo así, y cuando uno le da un libro a un pibe, el pibe trata de hacer también así como si fuese el celular, ¿no? Bueno, en realidad lo que tiene que hacer es mover una hoja. En fin, que eso ha cambiado también formas de percepción de la realidad, ¿no? Y de las formas de que uno interactúa con esa tecnología, por eso obviamente, y ahí vemos, bueno, que no es una sociedad de iguales, sino que aparecen las brechas, porque hay sectores que se pueden incorporar y otros sectores que quedan por fuera, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con otras cuestiones más de las brechas socioeconómicas y determinadas cuestiones. Pero bueno, por eso, perdón que me excedí en la explicación de lo que tenía que ver la esencia del curso y un poco esto de transmitir preocupaciones acerca de, o tratar algunas cuestiones que tienen que ver con esto de los cambios en la forma de la percepción, los cambios en la identidad, en la forma de la construcción de nuevas subjetividades, algo que ya ayer leí un libro que me llegó de lo que se le llama hoy la biopolítica o la psicopolítica, ¿no? Que tiene que ver la construcción de las subjetividades y que, bueno, algo que empezó a trabajar Foucault, que empezó con la biopolítica, después empezó con la psicopolítica, pero bueno, después Foucault fallece y después, bueno, continúan otros autores, ¿no? Pero que tiene que ver con esto de la necesidad de controlar al sujeto en función de la subjetividad, ¿no? Que tiene que ver, yo me acordaba, bueno, yo doy clases en otra cosa y me recordaba el libro de Orwell, ¿no? 1984, no sé si alguien tuvo la posibilidad de leerlo, que es muy interesante, ¿no? Más allá que es de la década del 30, el libro ese, de la 30 al 40, Orwell, un anarquista, que es el mismo que escribió La Revolución en la Granja, ¿no? Y que Orwell plantea en ese mundo de 1984 el ojo del amo que te controla, ¿no? A través de las redes o una televisión, y cuando el sujeto se levanta, aparece el gran hermano y lo obliga a hacer gimnasia, a hacer cuestiones, ¿no? Y están todos controlados a través de las cámaras. Y después también está muy interesante el libro, si tienen la posibilidad, hay una película también muy buena, que la pueden ver, que es de que van construyendo la historia y la memoria, ¿no? Entonces es como que la historia que son tres naciones que están en guerra permanente, entonces hoy somos enemigos de A y amigos de B, pero mañana somos enemigos de B y amigos de A, entonces reescriben todo lo hacia atrás, ¿no? Reescriben los diarios, reescriben los libros y empiezan a sacar. Bueno, es muy interesante que tiene que ver con esto, a pesar de que era, más allá que Orwell escribe en 1984, critica a Stalin y el poder de la URSS, pero es que es muy interesante cómo se está actualizado, ¿no? En términos de cómo las redes también nos controlan, ¿no? O nos supervisan acerca de lo que debemos comer, lo de cómo debemos ser, lo que decía Martín, los algoritmos, ¿no? Y buscamos qué algoritmo hoy está de moda para insertarnos y permanecer en las redes a partir de los algoritmos, ¿no? Perdón. Bueno, eso es lo que le quería así un poco agradecer también por estar. Me gusta que les haya interesado, que se lleven algo del curso, ¿no? Uno siempre como docente se preocupa si realmente se llevan algo bajo el brazo y que pueden utilizarlo en su tarea cotidiana o también o incrementar o incentivar la lectura de otros textos, ¿no? O posibilitar otra lectura a partir de esto. Y bueno, un poco era eso. Perdón, me fui un poco de tema. Comentarios, preguntas. Buen día, ¿cómo están todos y todas? ¿Cómo vamos, Juan Manuel? Bien, ahí anda, luchando. Ah, No, quería hacerte una pregunta de qué te hice
una de las primeras clases y creo que para mí es uno de los nudos de la cuestión. ¿Cómo sabemos? Yo te seguro de la respuesta que si hay algo más elaborado, ¿cómo podemos distinguir una fake news de una interpretación de un dato cerrado, pero de buena voluntad? No sé si se me entiende la pregunta. Sí, lo que vos preguntás, cómo distinguir una noticia falsa de una interpretación de un dato, ¿no? Usted sabe quién se me emociona. ¿Cómo? No, ¿cómo distinguir una noticia falsa? Y es difícil, no es sencillo, y una interpretación, los datos, vamos por la, los datos se interpretan en función de cuál es el bagaje ideológico o teórico con que uno utiliza y uno puede analizar ese dato de esa realidad de una forma determinada y cada uno le da una interpretación diferente. El tema de una fake news es cuando hay una intencionalidad, hay un interés concreto de posicionarse por algo, destruir a alguien o generar ciertos malestares en la sociedad, entonces uno genera determinadas noticias falsas que uno sabe a priori que esa noticia falsa, si está bien presentada o está bien construida o uno sabe en qué canales transmitirlo, va a tener cierto impacto. Que después, con el correr del tiempo, eso se descubra que era algo falso, pero bueno, pero el efecto en algunos sujetos tuvo su lugar. Un dato que cuando uno analiza la realidad, obviamente uno siempre dice que cada hecho social, ahí no hay una sola variable que interviene, sino que todos los hechos sociales son multivariables. Por lo tanto, hay infinidad de variables que uno puede tomar para analizarlo, y uno nunca puede dar cuenta de todas las variables para dar una explicación acertada. Por eso el concepto de verdad es una cuestión, la verdad es una cuestión relativa y no es absoluta, ¿no? Y hay tantas verdades como individuos y hay tantas verdades como interpretaciones de ese dato. Es lo mismo, yo siempre digo, las estadísticas, bueno, lo hemos visto el resultado de las elecciones en Brasil, ¿no? Donde las estadísticas decían que Lula ganaba en primera vuelta, pero después la cuestión se dio que en la realidad la cuestión era otra. ¿Por qué? Porque las estadísticas no son exactas, es una interpretación probabilística de la realidad, ¿no? Y uno nunca puede dimensionar o puede decir lo que piensa la gente acabadamente. Uno puede intuir lo que piensa la gente, pero uno nunca puede encontrar la definición exacta. ¿Por qué? Porque los sujetos estamos atravesados por millones de situaciones, cuestiones psicológicas, económicas, sociales, políticas, emocionales, y que de repente, no sé, vos sabés que vas a votar a A, pero y cuando hace un discurso te termina medio condicionando para que vos no lo votes y vos terminás votando otra cosa. ¿Se entiende? Y a veces las estadísticas son construcciones analíticas para dar pseudoexplicaciones. Por ejemplo, ¿no? Yo siempre me dedico a investigar en algunas cosas, pero cuando uno dice la desocupación es de un 7%, y uno dice, bueno, qué bien. Ahora, cuando vos buscás el tipo de calidad de los puestos de trabajo, te encontrás que los puestos de trabajo no son trabajos a tiempo indeterminado con todas las coberturas sociales de la seguridad social, sino que dentro de ese 93% de ocupación hay monotributistas, gente que trabaja de forma ilegal, hay recuperadores, ¿no? Hay un montón de puestos de trabajo que no es el trabajo formal o el ideal que toda sociedad determinaría. ¿Se entiende? Nos buscamos, decimos sí, entonces uno se peleaba a veces con algunos sociólogos o estadísticas
que definían que un recuperador o un cartonero era un sujeto que trabajaba. Y yo le decía que no, que eso no es trabajo, eso es changuear. Pero ellos decían, bueno, pero necesitamos que socialmente el índice de desocupación baje, entonces necesitamos construir nuevas categorías para dar cuenta que la desocupación no es de un 12%, sino que es de un 6%. ¿Se entiende lo que quiero decir? Eso pasa muchas veces con las estadísticas, ¿no? Es lo mismo que alguien dice, yo puedo hacer una estadística y decir, hay 2 pollos y 2 personas, ¿no? Un profesor me explicaba eso. Decía, estadísticamente hay un pollo para cada uno. Ahora, cuando vos analizás el dato, hay alguien que se quedó con los 2 pollos y el otro no tiene nada. Pero estadísticamente decir que es sociedad iguales, ¿no? Cuando en realidad no es. A eso me refiero con la interpretación de los datos, ¿no? Y después está una noticia falsa que tiene otra intencionalidad. Obviamente todo tiene intención. Obviamente depende de qué tipo de intención o qué es lo que vos querés mostrar socialmente. Y otra cosa es para qué querés generar una noticia falsa, cuál es la intencionalidad. Si puede ser económica, política, ideológica, cultural, o generar ciertas expectativas, y después, bueno, ver si esa expectativa se cumple o no se cumple. La publicidad suele hacer esas cosas. Cada tanto vieron que en la calle aparecen algunos afiches, dice, está por venir, y generan cierta necesidad o cierta cuestión, porque si bien no hay una publicidad de Fanta, ¿no? Que es como que quieren presentar un nuevo producto de Fanta. Uno lo ve en la televisión que aparece Drácula y chupa una botella de Fanta, ¿no? Y no te dicen qué es el producto todavía, ¿no? Parece que va a ser la Fanta de uva, que acá nunca tuvo éxito. Pero bueno, que siempre la quieren imponer, acá no les funciona. Pero bueno, por el color parece que va a ser una Fanta de uva y quieren volver a relanzarla. Lo que quiero decir es que hay como diferentes cuestiones. No sé si se entiende, Juan Manuel, lo que vos preguntabas, si respondí lo que vos estabas tratando de preguntar. Sí, a ver, ¿se escucha ahí? Sí, 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 más o menos respondiste, sí. Yo lo que veo que la diferencia es la intención. La intención en la fake news hay claramente una intención de decir algo que sabemos que es mentira. En cambio, en una opinión o en una interpretación de un dato, de un hecho de la realidad, puede haber algunas interpretaciones que tengan tal tipo de miedo, pero que sean de buena voluntad. sí, siempre hay una intención, buena o mala. Cuando vos analizás, siempre va, los que estudian. Obviamente, como lectivo, cada vez que yo me pongo ante un medio de comunicación, tengo una intención de comunicar algo y hago todo un escenario para comunicar algo, Sí, una intención sí, por ejemplo, básicamente de acuerdo a lo que yo pienso. así es. Suponete, vamos a comparar dos cosas. El programa de noticias de Majul y el programa de noticias de Víctor Hugo. O sea, analizan las mismas noticias, pero con dos criterios totalmente diferentes. Y uno opina una cosa y otro opina otra. Totalmente están en los dos extremos, ¿no? Majul por un lado, que dice no sé qué, y Víctor Hugo por otro lado, y vos decís, ¿a quién de los dos le creo? Le decía, a ninguno de los dos. Trato de ver qué dice el otro y qué dice el otro, y trato de sacar yo mi opinión. ¿Se entiende? A eso me refiero con el análisis de una comunicación. Ves al gato silvestre y le querés pegar a veces, o ves a Panini y también le querés pegar, porque decís, ¿qué me están tratando? ¿Por qué me quieren vender un buzón o por qué me bajan línea? Sería la cuestión, ¿no? ¿Por qué me quieren imponer una cosa cuando en realidad tendría que ser como todo? Pero es ahí donde se perdió cierta cuestión. ¿Cuál era la cuestión tradicional de las comunicaciones o de los comunicadores? Presentar de cierta manera ciertas noticias con cierta objetividad, ¿no? Y lo que uno ve hoy en los medios de comunicación, que la objetividad se fue por el fregadero, no sé,
como que todos tienen todos han, que está bien, en cierta manera tiene que ver con esto de los cambios, de las nuevas formas de lo social, donde los medios de comunicación o los comunicadores en general ya han sacado las caretas, ¿no? Se blanqueó Se blanqueó. Exactamente, se blanqueó todo, entonces entonces uno tiene derecho a elegir qué escuchar o qué mirar. Es un poco lo que veníamos diciendo con esto de que está tan construido la cuestión del individualismo, está a ese extremo, era lo que yo les planteaba de este filósofo, que después uno busca lo que quiere escuchar, ¿no? Entonces yo no voy a escuchar a Majul, ni voy a escuchar a Víctor Hugo, voy a escuchar otras cosas o me voy a otras cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, o a veces, si yo soy de izquierda, soy de derecha, o sea, sé a quién tengo que escuchar. Y tengo que escuchar a Majul porque me gusta lo que dice Majul, o cómo lo comunica, o lo que informa, o Feynman. Hay otros que dirán, no me gusta lo que dice Feynman, o cómo lo dice, o cómo no me gusta lo que dice el análisis que hace Majul, escucho al Gato Silvestre o escucho a Víctor Hugo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces hoy uno puede escuchar y también uno como sujeto también perdió la objetividad o el cierto sentido crítico, ¿no? Y uno construye... Puedo hacer una pregunta casi psicoanalítica y necesito la ayuda de todos, porque capaz que me pasa a mí. Yo disfruto mucho más siendo al que no estoy de acuerdo que al que estoy de acuerdo, porque al que estoy de acuerdo ya sé lo que va a decir. No te digo que disfruto viendo a Majul porque sería casi un masoquista, con todo el respeto. Pero yo disfruto. Yo digo esas cosas, ¿qué querés que diga? Yo sí tengo que ver todo el día C5N, te digo la verdad, prefiero ver todo el día La Nación, porque si yo veo C5N, te puedo asegurar en un 95% lo que van a decir de cada cosa. No sé, capaz que me pasa a mí, lo discuto con mi propio padre que me dice, ¿cómo está viendo esto? Justamente para saber qué están pensando y qué están preguiñando estos. Porque lo que yo ya conozco, sé que piensan. A mí me pasa eso. Sí. A mí. Sí, yo también, perdón, me adhiero a eso, digamos, a veces voy para los lados, para el TN o para el C5N, y hasta, digo, lo que he comentado, me da un poco de risa, ya es tan obsceno, digamos, como decís, el blanqueo digamos, que da un poco de gracia, digamos, que me cuesta creer cómo se consume eso como una verdad, digamos, eso. Así es. Eso, como evidentemente hay un público al cual lo compra de manera absoluta, digamos, pero es tan obvio, es como una obra de teatro, lo veo yo. Un guión que está totalmente armado y que alguien está ahí para escucharlo, digamos. Yo ahí en el trabajo puse un parrafito que me gustó mucho del texto, que está por ahí, de una frase que Nietzsche dice, esto de el placer que uno acá. El hombre tiene una invencible inclinación a dejarse engañar y está como hechizado por la felicidad cuando el rapsoda le narra cuentos épicos como si fueran verdad. Uno tiene placer cuando escucha algo que está acorde con lo que uno siente o cree, digamos, y cómo eso, ¿no? Configura toda la comunicación. Y sí. Y sobre todo, bueno, también tiene que ver, ¿no? Yo hablo, no sé si alguna de las dos compañeras quería hablar. No. No, es verdad, un poco. No, yo creo que esto de la subjetividad en la información comenzó como para mostrar un lado empático con las noticias tristes y después se fue desviando
hacia cada uno de los intereses, demostrar directamente el interés político o económico que tuviera el mismo, ¿cómo se llama? El periodismo que está en cada uno de los canales. Sí. Sí, es verdad, todos más o menos van por el mismo lado, ¿no? Y además Claro. a veces se pelean por la torta publicitaria, ¿no? Las pautas, para, que es una de las cuestiones que es lo que le hace vivir a los medios de comunicación, ¿no? La pauta publicitaria de los privados o del Estado, ¿no? Y a veces se pelean por eso. Pero sí, es un poco lo que decía Martín de la frase de Nietzsche, ¿no? O lo que la alegoría de Platón, de la cueva de Platón, ¿no? Donde uno mira o piensa que esa es la realidad cuando después lo descubre que no era la realidad, que era otra cosa, ¿no? Digo, que la descree. Uno está tan acostumbrado a ver una realidad o vivir determinadas condiciones que cuando uno sale de eso dice lo otro es mentira, lo que yo estaba viviendo era la verdad, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con la construcción de nuestras subjetividades que hoy en el contexto del hoy está más exacerbado, ¿no? Es decir, bueno, quiero escuchar algo que me satisfaga, o que yo interprete, o que me gusta que me digan eso, no sé, o que yo, o reafirmar mi opinión política, cultural, o lo que sea, ¿no? Y reafirmo lo que yo sé. Y si yo leo la realidad de esta manera, yo busco un programa que reafirme lo que yo estoy diciendo, en vez de bancarme que, no sé, una cuestión más crítica con respecto a eso, ¿no? Y todo terminás dudando de todo. Obviamente que por ahí uno que es más grande que ustedes y uno veía otros programas como Neustadt y Grondona, ¿no? Como que era el programa político por excelencia en un contexto determinado, uno sabía, bueno, llevaban de todo tipo de gente, ¿no? Y uno te peleabas o vos discutías con lo que decía Neustadt y Grondona, y después lo llevabas a tus ámbitos sociales y vos discutías en función de eso, ¿no? Y cuáles eran los intereses y cuál es lo otro, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante, ¿no? Que uno dice, la fake news por ahí empezó ahora, pero si ustedes recuerdan, o aquellos que tenemos cierta memoria o que hemos vivido los 80, los 90, cuando Neustadt llevaba a Menem, ¿no? O Neustadt y Grondona generaban toda una construcción de sentido en contra de las empresas del Estado, ¿no? Y entonces socialmente hay una construcción de un sentido social o ciertos imaginarios donde estaba bien la privatización de las empresas, estaba bien la privatización del Entel, estaba bien la privatización de la electricidad, ¿no? De gas, ¿por qué? Porque se entendía que lo privado era mejor que lo público, y entonces había una construcción de un sentido determinado. Es muy interesante cuando uno, obviamente no había, o de repente cuando aparece la nata, ¿no? Cuando la nata tenía otra postura, era el director del diario Página 12, y entonces mostraba otras noticias diferentes a lo que mostraba Clarín, ¿no? Y Página 12 es interesante cuando uno analiza Página 12 en sus inicios, como que se mostraba como el diario que generaba un contrapoder a lo que era el neoliberalismo en ese momento, ¿no? Más allá de todas las características después que se da en Página 12, pero las tapas de Página 12 eran como muy impactantes, ¿no? Y además, bueno, estaba Osvaldo Soriano, el que la construía junto con otros, ¿no? Era un grupo de intelectuales interesantes, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre ha habido esta disputa y hoy por ahí es como más exacerbado todo, ¿no? Esta disputa, por ahí ciertos medios alternativos se han perdido. Por ahí uno, bueno, yo por ahí leo varios, leo La Ámbito, La Nación, pero también leo Tiempo Argentino, que posibilita otro análisis o otras lecturas o otros canales alternativos, ¿no? Informáticos a través de las redes. Hay noticias y noticias. Yo estaba leyendo una noticia, creo que en Tiempo Argentino, acerca de esto de lo que pasó en Mascardi, ¿no? Donde este grupo de mapuches prendió fuego una casa, una cabaña ahí en el Mascardi, en esta disputa. Perdón. Y salió ¿no? Y hubo un banderazo, ¿no? Con otras connotaciones y demás. Y
Y había en el diario, es para analizar, ¿no? Y uno no sabe a quién creerle ya, ¿no? Con esta cuestión, a uno le pasa eso, ¿no? Y en tiempo argentino sale un mapuche, un dirigente de un loft mapuche, a decir que ellos no habían sido los que quemaron ese lugar, o que la RAM, no existe, que es una construcción que se hizo para justificar determinadas acciones por parte de la derecha, ¿no? Entonces decís, wow, dice, ¿a quién le crees en todo esto, ¿no? De cuáles son los intereses que se dan ahí en el medio. Y uno, bueno, y uno ahí se maneja en eso, no sabes a quién creer y tratás de sacar de acá, pero nunca lográs tener todos los datos para que uno pueda tener una interpretación propia, ¿no? Salvo que estés en el lugar y que te dediques a investigar, si no solo te manejas por lo que te dicen los medios de comunicación, lo que te dicen las redes y demás, ¿no? Entonces estamos todos capturados bajo estas nuevas formas, ¿no? Pero bueno, un ejemplo que se me ocurre es ahora con los alegatos de Cristina. sí. Cuando ella termina de decir sus alegatos, la oposición habla de una forma, de cómo fue su alegato, mientras que C5N habla de otra forma, la halagó completamente con su alegato. Así es. La mayoría de la gente no se fue a escuchar directamente el alegato, o sea, se guiaba por lo que le decía el canal que más le gustaba. Así es, Y al ¿no? final, claro, y al final no corroboran, teniendo la posibilidad de escucharle directamente a ella y corroborar si fue verdad quién fue el que dijo la verdad. Sí, sí, qué sé yo, hasta la justicia, ¿no? Hasta se descree de la justicia en este contexto, ¿no? Y que también está todo permeado por otras cosas. Obviamente, es un poco lo que dice don Martín, ¿no? Se blanqueó. Hay intereses concretos de todos lados, ¿no? De intereses concretos en la justicia, en la política, en el empresariado, que tratan de hacer sus negocios a costa de, ¿no? Y uno es un usuario que solo ve las cosas y que a veces uno consume y se lo cree, y a veces que uno descree de todo, ya, ¿no? O te cansan todos, es decir, más si uno se vuelve un anarco, es decir, no le creo a nada a nadie, soy yo solo, yo soy Y la bueno, razón. por eso creo que Milei también tuvo tanto impacto en estas nuevas generaciones, pues ya tan Sí. podridos de escuchar la radio de ambos lados que dicen, bueno, basta, y viene el antisistema. Sí, se presenta como el antisistema, pero en realidad no es el antisistema, forma parte del sistema, porque el antisistema, si vos quisieras, Yanea, sería, no sé, la gente del FIT, ¿no? ¿Cómo se llama? Del Caño, en Bergman, y la otra, no me acuerdo, también son antisistema, pero no le creen a ellos como si fuesen el antisistema. Es muy interesante, ¿no? Cómo los juegos acerca o de cómo se posicionan determinadas ideas políticas, ¿no? Y cómo a veces se le cree más a unos que a otros. Pero bueno, yo me enojé con Milei porque estuvo con Bussi, el hijo de Bussi en Tucumán, y en Twitter planteó, quiero que me muestren el listado de los 30.000 desaparecidos. Y otra vez volvemos con esa cuestión y a mí me enerva eso. Pero bueno, tiene que ver con esas disputas, ¿no? Algo que hablábamos la otra vez, disputa en torno a la memoria también, ¿no? A ciertas construcciones de las memorias históricas y de cómo nuestra sociedad a veces nos hizo cargo de algunas cuestiones, ¿no? Y como todavía sigue candente determinados temas, más allá que la justicia ha justiciado un montón de cuestiones, todavía se sigue hablando desde otro lugar, ¿no? De otras perspectivas. En fin, para no meternos en temas más sensibles. Pero bueno, así que bueno, la idea era, redondeando, sería, ¿no? Vamos viendo y ahora hablando podemos ver cuestiones de la historia nuestra, del periodismo, Neusta, Grondona, La Nata, Página 12, cómo las cuestiones de intereses están mezclados desde hace un montón, ¿no? Y un poco hoy está todo más exacerbado por estas transformaciones de la sociedad. Igual Neustadt y Grondona era de los 90, cuando se da todo este cambio generacional o las transformaciones de los 80 y 90, y como que se genera esto de la cuestión de la fragmentación o los procesos de individuación social, ¿no? Que hace que hoy el tema tenga cierta lectura o ciertos estudios por parte de un montón de intelectuales o científicos sociales, ¿no? Que es un tema de interés
de la temática, ¿no? Eso es un tema que nunca va a acabar, creo, es un continuum, porque siempre va a haber intereses concretos en términos de lo social. Y obviamente, si no hay partidos políticos o no hay otras que mediaticen, utilizamos las redes como lugar para posicionarnos o mostrarnos o tratar de generar ciertas rumores, ¿no? Porque con eso, por eso vuelvo a insistir en este libro, Escenas de la vida posmoderna, de Beatriz Sardo, donde ella analiza esto de cómo el individuo, a partir de sentirse inseguro, en sentirse solo, se centra en las redes o se centra en los medios de comunicación o en las redes para sentirse que forma parte de algo, ¿no? Es muy interesante. Opiniones, comentarios. Para los que no entregaron los trabajos, ya que está Baptiste, Cassandra, Juan Manuel y Carolina, les recuerdo que el trabajo lo pueden entregar hasta el día jueves, ¿sí? Y que me lo pasen directamente al correo electrónico. Así, ¿por qué les pongo el día jueves? Porque la semana siguiente, el viernes es feriado y el lunes es feriado, pero a partir del martes de la semana que viene, la gente de la legislatura con los aprobados puede generarle los certificados, ¿sí? Sería necesario que lo presenten hasta el día jueves. ¿Puede ser? Carolina, Baptiste, Cassandra y Juan Manuel. Sí, ¿Podría ser? sí. ¿Sí? Bueno, Sí, listo. trataré. Tratará. Muy bien, me gusta esa palabra, tratar. Bueno, comentarios, preguntas. Nos despedimos. Hasta un nuevo encuentro. Estoy mal con la letra, perdón. Tengo la garganta que parece un rallador. Consultas, preguntas, a mí o a las vedeles. Sí, la página caída, ¿no? La página del ISP. Sí, la página está caída, lo que sí está, hay un nuevo mail, si ustedes necesitan alguna información, hay un nuevo mail. Si quieren ahora se los paso para que se comuniquen. Antes de que termine la clase se los paso. ¿Les parece? Vale. Bueno, mientras tanto que alguien hable. No,